¿De dónde sale el nombre Palestina? Bueno, esto es una cuestión que hasta el día de hoy se discute porque algunos países reconocen el Estado palestino, ¿no? Es decir, Gaza, por un lado, en la costa del Mediterráneo, y Cisjordania en el West Bank, ¿sí? O al lado justo oriental de Jerusalén. Y el punto es que se genera una mala interpretación pensando que antes de la Segunda Guerra Mundial había un país llamado Palestina, una nación palestina o un pueblo llamado Palestina, y esto es en realidad un error. Lo que ocurre es, a partir del siglo XV antes de Cristo, los pueblos hebreos, ¿sí? Cierto grupo de pueblos hebreos entran a una región que se llama Canaán, que es toda esa región de Medio Oriente, vencen a 5 naciones y toman el lugar y durante miles de años viven ahí. Luego vienen los asirios en el año 722 a.C. y se llevan a la mayoría del pueblo de Israel del norte. Luego más o menos en el 586 vienen los babilonios y se llevan a los judíos, o sea, al otro grupo que tenía benjaminitas y levitas, a Babilonia. Allá están durante 70 años y luego muchos de ellos regresan y se reestructura en parte Israel. Vuelven a construir el templo que habían destruido los babilonios. Pero resulta que después llegan los romanos, creo que en el año, si no me equivoco, 26 a.C. y se quedan. Pero ocurren muchas revueltas, ¿no? A partir del año 66, en una Pascua que se está celebrando, los celotes, que era un grupo terrorista de Judea, que atacaba siempre a los soldados romanos, hace que se termine cansando el emperador y envía a, bueno, ese cambio de poder que ocurre en aquel entonces, entre el periodo de Nerón, Tito, Vespasiano, eh, y bueno, después aparece Domiciano, pero en ese periodo de tiempo mandan ciertas legiones y se desarrollan tres guerras entre los romanos y los judíos, desde el año 66 hasta el año 132. Finalmente los judíos son vencidos después de todos esos años, más de 70 años casi 70 años de guerra, y Adriano, el emperador romano, estaba tan hastiado de los judíos y de sus rebeliones que no, se, um, no aceptaban la dominación romana, y como castigo y como forma de quererlos borrar de la historia, los borró del mapa. Entonces a partir de ahí dio la orden que en el año 135 se borrasen de todos los mapas de Roma el nombre de Judaea, es decir, Judea. Y lo sustituyeron por Palestina, ¿sí? Palestina, Siria-Palestina. ¿Por qué Palestina? Pues como pueden ver aquí en el mapa, Palestina en realidad viene de una palabra que es filistea, del semítico filistí, que eran un pueblo minoico, ¿sí? Es decir, los cretenses, cuando ocurre la explosión del volcán Terra Santorini, Creta empieza un proceso de deterioro, el pueblo minoico. Luego a los micénicos los invaden, entonces como no tienen más alternativa, ellos huyen, llegan a Chipre, pasan por Chipre y llegan hasta la región de Medio Oriente y eliminan a los abeos que vivían en esa región, los exterminan completamente. Y ellos se establecen ahí, son conocidos como bueno, Kaftorim son los de Creta, pero estaban mezclados, ¿sí? Con los Kaslujim. Y los Kaslujim adoptan el nombre de Filishtim, y ahí viene el nombre de filisteos. Entonces, cualquiera que estudie historia antigua sabe que los israelitas no vencieron a los filisteos, sino que tuvieron guerras con ellos durante siglos, hasta que los babilonios los eliminaron completamente. Según Josefo, incluso los etíopes hicieron campañas de guerra contra los filisteos. Cuando llegan los romanos no tenían que enfrentarse a los filisteos porque ya no existían. O sea, no había los filistim, que después ellos los llaman los palestinos. Entonces ellos cambian el nombre del lugar sobre gente que casi ni existía. Y algunos judíos se quedan en la región. Luego ocurre que en el año 600 Mahoma toma el lugar y aparecen los árabes. Y con el tiempo los selúcidas y luego el imperio otomano, es decir, van llegándose de grupos también turcomanos, ¿no? Finalmente, cuando aparece el imperio británico que engaña a los turcos, a los otomanos quiero decir, y se queda con esa tierra, eh, esa dominación. El sitio ya se llamaba Palestina por una cuestión de terminología de los mapas, pero no de la gente, sino de los mapas. La gente que vivía ahí eran beduinos, judíos, cristianos, árabes, era una mezcla de gente que vivía en diferentes comunidades. Y alrededor del siglo XIX, tipo año 1870, ya muchos judíos habían regresado. Entonces no era un pueblo que se llame palestino, sino era muchísima gente repartida por toda la región de diferentes grupos y de gente de todas partes del mundo y distintos grupos raciales. Simplemente el nombre aparecía en los mapas como Palestina porque era un castigo, ¿sí? Romano contra los judíos como forma de vengarse por haber estado rebelándose contra ellos durante tanto tiempo, y trataban de que de esa manera se borrase la historia. Y no solo eso, sino que en el año 35, aparte de los mapas, los expulsaron de Judea.
Entonces los judíos fueron errantes por el mundo durante 1800 años hasta que regresan en 1945. Es decir, los romanos son los responsables de esta mala interpretación.